tardes. Buenas Buenas tardes, licenciado. tardes. Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. Bien, vamos a retomar el análisis del segundo concepto, ¿no? Porque ya hemos finalizado hecho jurídico, estamos con acto jurídico. Lo último que nos queda por analizar es en cuanto a la inexistencia y nulidad del acto jurídico. Creo que se han dado cuenta ustedes que nos hemos entretenido un poquito más en cuanto a este concepto, ¿no? El acto jurídico. Y hoy yo pretendo terminar su análisis con ustedes y por favor con las observaciones, comentarios, dudas de parte de ustedes. ¿Ya? ¿Por qué la razón del acto jurídico que nos hemos entretenido un poquito? Porque creo que se han dado cuenta ustedes, se refiere a la voluntad de la persona, ¿no? Es decir, surgimiento, creación de un acto, ¿no? De una actuación, de una acción humana, ¿no? En la cual se plasma la voluntad, la declaración de la voluntad, el deseo de hacer o dejar de hacer con conciencia, ¿ya? Y que esa actuación tenga efecto jurídico, ¿no? Que cumpla los efectos jurídicos, que tenga vida en el mundo jurídico, ¿no? Con posterioridad. Muy bien. Su momento, la última vez hablamos sobre la invalidez del acto jurídico, ¿no? Es cuando hicimos ver que esa voluntad declarada tenga vicios, por ejemplo. Es decir, en principio, esa voluntad sin vicios, sin presión, ¿verdad? Sin dolo, ¿no? Sin presión de ningún tipo, ¿no? Libre en su declaración. La voluntad autónoma, ¿no? De la persona. Significa, si hay un acto que adolece de vicios, por error, porque fue hecha la declaración bajo presión, presión ahí emocional, por ejemplo, ¿no? Presión moral, declara una persona. Con dolo, ¿no? Es que se hace la declaración con la idea preconcebida de que va a tener un efecto negativo, ¿no? No acorde con el resultado que se desea en la declaración, sino que va a dar un resultado contrario a esa declaración. Y por lo tanto puede lesionar un derecho o un interés de la persona. También a veces se hace la declaración sin contar con la capacidad de la persona, ¿no? La capacidad de declarar, una capacidad de ejercer su derecho. Sabemos nosotros ya cuando la persona llega a tener la mayoría de edad, ¿no? Muy bien. Y que también puede ser esa declaración hecha sobre una cosa que no le pertenece a la persona capaz, pero va a ser una declaración sobre una cosa, sobre una materia que no le pertenece, que no está en su ámbito jurídico, ¿no? Como sujeto de derecho. Bueno, eso definitivamente hay por ahí invalidez entonces, ¿no? Si se manifiesta alguna de estos aspectos en un acto jurídico, ese acto jurídico no va a ser jurídico, ¿va? Porque tiene declaraciones, tiene acciones fuera
de la ley, ¿no? Entonces, una eh, posibilidad de declarar inválido una actuación de ese tipo. Bueno, ahora nos toca analizar como último aspecto relacionado, ¿verdad?, con esa declaración de voluntad dentro de un acto jurídico, es ver que un acto, eh, si adolece de alguno de esos anomalías, digamos, puede considerarse inexistente. Un acto que contenga una declaración de voluntad con dolo, por ejemplo, ¿no? Hecho pensado, diríamos, en otras palabras, voy a declarar algo que no me pertenece, que no me incumbe, ¿va?, que no está dentro de mi ámbito jurídico, pues definitivamente ese, ese acto jurídico es inexistente, pues, ¿verdad? No se puede hacer valer en el mundo del derecho. O bien, eh, ese acto puede declararse nulo absolutamente. O bien, ese acto puede declararse nulo, pero relativamente, ¿ya? Y así podemos ir diferenciando los aspectos que debe hacerse ver o relacionarse con realmente la existencia de un acto jurídico acorde a la legalidad. Y por último vamos a tocar el negocio jurídico, a ver si nos da tiempo, porque estamos entreteniéndonos muchos acá. Vean, jóvenes, decir un acto inexistente, que no existe, pues, ¿ah?, podríamos manifestar que el derecho, sabemos, concede protección únicamente a los actos jurídicos que han sido realizados de acuerdo con el derecho. Es decir, que han cumplido o que se han cumplido con todos los requisitos para su existencia, ¿no?, que la ley establece. Y en atención a la calidad o estado de las partes que los ejecutan o celebran. Es decir, en primer lugar, si una declaración de voluntad contenida en ese acto jurídico contiene o se hace, mejor dicho, dentro de los requisitos que establece la ley sobre una cosa. Un ejemplo de compraventa, ¿verdad?, de un inmueble. La ley manifiesta quiénes pueden celebrar, las personas con capacidad evolutiva, mayor de edad, eh, habla, es entendible su pretensión y su dirección de querer comprar va dirigida sobre un bien inmueble existente, ¿ya?, posible de su adquisición, posible de ser, ¿qué? Negocio, ¿no?, negocio jurídico en este sentido. Por lo tanto, está cumpliendo con los requisitos de la ley, en primer lugar. Y luego, el, el vendedor del inmueble sí es realmente propietario del inmueble. Está consignado en la escritura que me está demostrando como propiedad de él, y a la vez así está consignado en el registro general de la propiedad, que esta persona sí es el dueño. Por lo tanto, su estado de propietario es realmente ajustado en la ley. Él es el propietario efectivo sobre este derecho de propiedad. Es capaz, y yo soy capaz,
de comprar, de adquirir. Por lo tanto, estamos pues cumpliendo con la ley. Por lo tanto, ese acto jurídico es perfecto, ¿no? Cabal, diría uno, con lo que dice, con lo que establece o que lo que nos exige la ley para poder realizar efectivamente un negocio jurídico. ¿Sí? Ese acto jurídico va a contener posteriormente un negocio jurídico. Bueno, ahora bien, si el acto jurídico se ejerce dentro o se ejerce omitiendo algún requisito que la ley señala para la celebración de este negocio jurídico. Es decir, consolidar ese acto jurídico de manera perfecta. Pero como no se cumple con algunos, tienen ustedes, no digamos todos, con algunos de los requisitos, ese acto jurídico, si se llevó a cabo, jóvenes, ese acto jurídico es imperfecto, porque no cumple con los requisitos que la ley señala o indica para el efecto. Para los actos jurídicos, la ley o el derecho establece o indica dos sanciones. Uno, la inexistencia del acto jurídico. Y dos, la nulidad de ese acto jurídico. Primero, porque no se cumplió con los requisitos, pues definitivamente hay un resultado negativo, inexistente. Se tira, se saca del mundo jurídico. Nulidad como consecuencia, como no cumplió con los requisitos establecidos, con tan solo un requisito, jóvenes, ese acto jurídico es nulo, absolutamente nulo. No nace en la vida jurídica, no cumple con los requisitos legales. En nuestra legislación, en el Código Civil, establece el artículo 88 como, como un ejemplo, eh, queriendo sacar en este momento para poder manifestar la inexistencia de un acto jurídico. Veamos a ver quién de ustedes me puede ayudar con leer el artículo 88 del Código Civil. Y con esa lectura vamos a ir detectando si no se cumple uno de esos requisitos o si celebró el acto jurídico de un matrimonio uh, manifestando estas dolencias, ¿verdad? O estas anomalías, digamos, ¿eh? En la actuación de la persona. Vamos pues, ¿quién me puede leer? ¿Quién nos puede ayudar con la lectura del artículo 88 del Código Civil? Si quiere lo puedo leer yo, licenciado. Hágase el favor, Luis Pedro. Gracias. El artículo 88, casos de insubsistencia. Tienen Ajá. impedimento absoluto para contraer matrimonio. 1. Los parientes consanguíneos en línea recta y en lo colateral, los hermanos y medio hermanos. 2. Los ascendientes y descendientes que hayan estado ligados por afinidad y las personas casadas y las unidas de hecho con persona distinta de su conviviente, mientras no se haya disuelto legalmente esa unión. Muchas gracias, Luis Pedro. Bueno, es un ejemplo, ¿no? Casos, si se diera, ¿no? Esto resultaría siendo un acto inexistente, ¿eh? No puede tener valor jurídico, ¿eh? No se puede alegar la existencia de un derecho en este sentido. La prohibición. Y así pueden haber otros casos, ¿no? Pero en el matrimonio aquí, como ejemplo concreto, sacamos esto en este momento a luz. Hay una prohibición ahí en la norma
que el matrimonio celebrado entre parientes consanguíneos, padres e hijos, ¿no? O entre hermanos, puede darse esa situación. Y tal vez decíamos con el grupo anterior, ¿cómo puede llevarse a cabo un acto de este tipo, ¿no? Uno de notario, podemos caer en este error, eh, engañándonos en nuestra buena fe. Y cuidado con eso, ¿no? También una autoridad civil, quien está autorizada por la ley para celebrar matrimonio, perdón, un alcalde municipal, ¿no? O bien los pastores, los sacerdotes de la Iglesia Católica y pastores de las iglesias evangélicas. Son los tres grupos que están autorizados por la ley para celebrar un matrimonio. Y uno en ese sentido pide los documentos, ¿no? Certificación de parte de nacimiento, que no estén casados anteriormente, que no tenga administración de bienes de menores a su favor, etcétera, ¿no? Algún impedimento, ¿no? Entonces uno tiene que pedir. Si yo quiero saber si los sujetos o las personas, ¿va? Que comparecen estén realmente solteros, ¿no? Pues la prueba vendría usted a la certificación de la partida de nacimiento. Pero sucede a veces que se presentan documentos falsos, porque eso se da. Una persona que es divorciada, por ejemplo, lo tomo los otros casos en el mismo artículo, eh, pero no manifiesta en los documentos de que él o ella está casada anteriormente y que ya se divorció, ¿no? El documento está en sí, diríamos en palabras muy domésticas, limpio, ¿no? Perfecto, soltero o soltera, pueden contraer matrimonio. No forman ¿qué parientes entre ellos? No son hermanos, ¿no? No son hermanos. Y a veces se da aquello de que los apellidos, ¿no? Parecidos o iguales, pues, ¿ustedes qué son? ¿Son hermanos, primos o qué? No, no somos, pero coincidentemente el apellido. Eso a veces genera duda. Eh, los eh, los padres que se casan con sus hijos, sus hijas, ¿verdad? Papá con hija o mamá con hijo. Casos así suceden, ¿no? Pero que no se manifiesta en los documentos. O uno de notario o alcalde municipal o de los sacerdotes, qué sé yo, los pastores de la iglesia, lleva a cabo un acto así, sabiéndolo, también puede caer en ilegalidad, ¿verdad? En este sentido. Pues uno tiene que ser cuidadoso, pues buscando la legalidad, efectivamente, de los documentos que se le presenta a uno, ¿no? Porque los documentos dicen popularmente, aguanta, pero mientras, si no se dice la verdad, jóvenes, se puede celebrar un acto, ¿ah? Y ese acto posteriormente se detecta que no es posible porque son parientes, eh, todavía está casado con el hombre su anterior marido, ¿va? O su anterior mujer, en este sentido, no están separados. O si se divorciaron, pues ese tal vez puede alegarse nulidad relativa posteriormente, ¿va? Pues fíjense que sucede en la práctica, se divorcian la persona y que la sentencia donde se establece el divorcio tiene que darse aviso al registro civil, RENAP en este caso. ¿Para qué? Para establecer jóvenes, especialmente para la mujer contrayente, ¿verdad? Un tiempo. Y la ley establece un año. El requisito de demostrar un año de divorciados para poder contraer nuevas nupcias. Eso en defensa, pues, del derecho de la mujer en caso de embarazada. ¿Se imaginan? Queda embarazada de su anterior marido y luego se va a casar con el otro. Pues eso, el hijo nacido en este tiempo, pues se considera o se imputa hijo del anterior marido.
Esa es una complicación que se puede dar, ¿no? Para la vida del nuevo marido, del nuevo esposo, de la señora. Por eso es que se establece ese requisito legal y que debe demostrar, pues, de que están debidamente divorciados por el tiempo legal establecido en la ley. Si no lo dice, ¿ah? Nulidad relativa, por ejemplo, en el caso de que no se dio aviso al registro civil, puede suceder, ¿verdad?, que la gente olvidadiza, ¿verdad?, que la sentencia concedida no está inscrita. Es decir, no se dio aviso al registro civil del cambio de estado de la persona, ¿no? En el registro civil sigue siendo casado o, o soltero, que no se dio el aviso, pero que aquí hay un acto casado. Este último puede ser también que en el primer matrimonio, cualquiera de los dos, no se dio aviso al registro civil y pasa todo el tiempo soltero, soltero, ¿no? Y se separa y se divorcian, si aparece, ¿va? Ese acto, pues el hombre sigue siendo casado o la mujer. Como no hay aviso al Estado ante el registro de las personas, en este caso, pues, señores, no se puede dar fe de que sí están divorciados o que estuvieron casados anteriormente. Pero si con posterioridad se obtiene, se puede alegarse ese acto jurídico es nulo, pues. Manifiesta nulidad absoluta en ese sentido. Bueno, inexistente en el caso de que ese acto no nació en la vida jurídica porque adolece de anomalía, de ilegalidad, ¿no? Por incumplimiento de requisitos legales establecidos para el caso. Eso eh, ponemos aquí, traemos como ejemplo, ¿ya? De poder, cómo es posible manifestar la, que adolece de ser acto inexistente, jurídicamente hablando. No existe en el campo jurídico un acto de matrimonio celebrado en ese sentido, ¿no? Y así puede haber otros ejemplos que puede haber eh, en las leyes para casos concretos, ¿no? Donde puede hacerse ver inexistencia de ese acto jurídico porque se rehizo la declaración de voluntad ¿eh? Eh, bajo el incumplimiento de requisitos legales. Muy bien, este es como una consecuencia, un castigo, dice el derecho, para aquellos actos jurídicos que nacieron en su momento de manera imperfecta o de manera ilegal. Creo que entendemos más en este último sentido. Bueno, ahora, hacer valer nulidad absoluta de un acto jurídico es porque se produce por un objeto o causa ilícita y la nulidad producida por la omisión de algún requisito o formalidad de las leyes que prescriben el valor de ciertos actos o contratos en consideración a su naturaleza y no a la calidad o estado de las personas que lo ejecutan o acuerdan. Ojo acá, alegar o hacer ver nulidad absoluta sobre un acto jurídico es porque eh, se hizo, se celebró sobre un objeto o una materia ilícita o ilegal para su adquisición, para su obtención. Voy a poner un ejemplo acá, como que eh, tal vez no se va a oír ridículo.
en dos fincas, dos propiedades, es cruzado por un río, ¿ya? Hay muchos casos así, ¿va? En el campo. En un terreno, y, y qué bueno, ¿va? Su terreno, nace o circula un río caudaloso. Y resulta que una finca colindante al terreno donde pasa del río puede desear pues de contar con agua para regar su plantación, su producción, obtener su producción y cosecha, ¿va? Y venga y solicite al otro propietario, véndame su caudal del río. Y puede ser celebrada, puede decir tal vez por desconocimiento o vicio de la persona propietaria del terreno donde pasa el río, y sí, le dice, te vendo, eh, hagamos, qué sé yo, tomas de agua y pongamos las condiciones necesarias que te trasladamos agua mañana o tarde o todo el tiempo, ¿no? Por un costo, etcétera. Señores, el río, como tal, como un bien, eh, no le pertenece a una persona particular. Eso es del Estado, digamos, ¿no? Es bien público, ¿sí? Y no puede disponer la persona de vender el terreno. Si así fuera, ese acto jurídico es como objeto del acto, es la compra del agua, el agua. Pero eso no es cosa lícita, porque eso no es materia de negociación, ¿verdad? De compra y venta. No es posible, porque de acuerdo también al Código Civil, ¿verdad? La clasificación que hace de bienes públicos y bienes privados, el río, sí, la corriente de agua, no le pertenece a la persona donde pasa el río. De suerte, ¿va? Y qué bien, dichoso, que allí pasa el agua, puede disfrutar del agua, ¿no? Pero no le pertenece en propiedad, ¿ya? No puede disponer como tal, como propietario, y te vendo, ¿no? O te dono una caudal, no se puede estilar eso. El río no es objeto, pues, de negociación, de disposición, y por lo tanto, no es cosa lícita, ¿va? No está permitido en la ley. Si así fuera, jóvenes, bajo esa condición, en la ocurrencia, en el ejemplo, si ocurre, ¿va? Si se diera, ese acto jurídico es absolutamente nulo. Es un acto jurídico nulo, absolutamente. Entonces, como ejemplo, nos ocurre, pues, ¿verdad? Y así también eh, puede haber otras cosas ilícitas, en el sentido que compraventa de un vehículo y ese vehículo no le pertenece al que me está vendiendo, ¿ya? Lo obtuvo de manera ilícita, ¿no? Es cosa ilícita. Si el carro está ahí, la capacidad de negociar compraventa está en la ley, pues todo el mundo puede comprar y venderlo, ¿no? Está ahí. Pero el objeto o cosa o causa, dice la doctrina, donde cae la razón, ¿va? La esencia del acto jurídico no es posible porque no le pertenece, ¿ya? Aunque diga, porque no está registrado mi nombre en la SAT, ¿verdad? El registro correspondiente de vehículos. Pero eso no es condición de alegar, pues, de que sí me pertenece, ¿no? Pero que aquí la cosa es lo adquirido de manera ilícita, robada por él. Por lo tanto, no le pertenece, es cosa ilícita. Si se hizo un negocio sobre esto, ¿no? Si se compró,
el vehículo de esa manera, pues definitivamente este negocio es nulo absolutamente. No puede nacer en la vida jurídica entre los entre las personas que le dieron vida a este negocio jurídico, ¿no? No puede producir relación jurídica entre estas dos personas. Entonces, la, la, la negociación realizada es absolutamente ilegal, ¿no? Ilícita, porque recae sobre cosa, materia, causa inexistente en tal sentido. El artículo 977 de nuestro Código Civil pone como un ejemplo acá, es decir, se consigna otro ejemplo, un negocio que manifiesta nulidad absoluta por no haber cumplido con los requisitos o manifiesta, ¿verdad? O adolece de, de, de omisión o no cumplimiento, en otras palabras, de requisitos. Señores, esto causa nulidad absoluta. ¿Quién me puede leer el artículo 977 del Si gusta, Código? lo leo yo, licenciado. Hágase el favor. Muchas gracias, Melissa. 977. Es nulo el testamento que se otorga sin la observancia de las solemnidades esenciales que la ley establece. El testamento cerrado será nulo. Además, cuando apareciere rota la plica que lo contiene. Ajá. Esto es un ejemplo, ¿no? Que se consigna. Incluso está en el libro que tenemos ahí de apoyo. Es nulo, se refiere al testamento, ¿no? Nulo el testamento que se otorga sin las observaciones de las solemnidades esenciales que la ley establece. El testamento cerrado será nulo. Además, si manifiesta que la plica, o sea, el sobre donde va cerrado, se encuentre rota, lastimada, en otras palabras. Bueno, como ejemplo, pues, yo ya había dicho un ejemplo donde se puede manifestar la nulidad absoluta de un acto jurídico, de la compraventa del agua, de un río. No puede ser de la compra-venta de un vehículo que no le pertenece. Es acto ilícito, porque está recayendo sobre el objeto, la cosa o materia que no le pertenece. Por lo tanto, no puede disponer sobre él. El ejemplo el tercer ejemplo es el testamento. Es nulo absolutamente o manifiesta nulidad absoluta un acto jurídico manifestada cuando una persona hace declaración de su voluntad sobre sus bienes, sobre sus derechos, acciones después de su muerte. Eso creo que hemos dicho en otras oportunidades, ¿no? En eso consiste el testamento. Declaración de última voluntad de una persona como sujeto de derecho sobre sus bienes, ¿ya? ¿Cómo se dispone sobre sus bienes después de su muerte? Es decir, se discutirá, se realizará la traslación, cambio, qué sé yo, de derechos a favor de otros, pero después de la muerte. Aunque hay que esperar que ocurra la muerte para poder disponer. Pero él, de manera anticipada, dispuso la distribución de sus bienes en un acto jurídico que se llama testamento. Bueno, la solemnidad, concepto que encontramos en la lectura. La solemnidad se refiere, jóvenes, que ese acto debe hacerse, ese acto jurídico, declaración de voluntad consciente en escritura pública. Esa es la forma que dice la ley, en escritura pública, acompañada
de dos testigos. Son dos requisitos, ¿no? De manera anticipada les estamos manifestando qué es el testamento, con dos testigos. Estos testigos dan fe que la persona que está declarando está en su pleno uso de sus facultades, ¿verdad? Capaz, habla y se entiende bien lo que dice, se comprende bien. Esa es la fe que dan los testigos, ¿verdad? Sobre la declaración de sus bienes. Esos testigos son fieles a esa declaración que hizo la persona. No pueden manifestar, ¿verdad?, por ahí o divulgar, digamos, a terceras personas el otorgamiento de un testamento, declaración en un acto jurídico de cierta persona sobre sus bienes y de absoluta confianza. Luego, si contiene o por contener bienes inmuebles, esos bienes inmuebles van a ser cambiados en su momento, después de la muerte, ¿verdad?, de la persona. Por lo tanto, la ley pide a que se debe dar aviso al Estado a través del Registro General de la Propiedad de la modificación en el futuro de ciertos bienes inmuebles que contiene esta declaración, ¿verdad? Unas hojas de protocolo, decían los compañeros anteriormente, ¿verdad?, que esta son temas de su clase de Derecho Civil, pero como sale a la discusión nuestra en este momento, quiero dejar así, aclarar de manera rápida, ¿sí? El testamento, ¿no? ¿En qué consiste? Declaración de voluntad en escritura pública con el acompañamiento de dos testigos, ¿no? A eso se refiere el concepto solemnidad. Como contiene bienes inmuebles que van a ser modificados para su pertenencia, ¿va?, de otras personas en el futuro, entonces la ley indica que hay que dar conocimiento, poner en conocimiento al Estado a través del registro de la propiedad, decía yo. Ese testamento se va, por eso estoy doblando como aquí como ejemplo, ¿no? Si esto fuera el testimonio de la escritura donde se estableció esa declaración. Se introduce un sobre, debidamente sellada ese sobre, cerrado, por eso es cerrado, y se envía. En la carátula, se pone una carátula en el sobre, ahí se consigna la razón, ¿va?, que este sobre contiene el testamento otorgado por fulano de tal, en escritura pública, número tal, otorgado en la ciudad de Guatemala, fecha tal, etcétera, y se manda. Entonces el registro de la propiedad toma y lo guarda, ¿va? Lo guarda. Cuando ocurre el acto del fallecimiento de la persona otorgante, entonces se abre el testamento, se hace el trámite correspondiente y se manda a pedir una constancia al registro de la propiedad si el señor fulano de tal otorgó testamento en vida. Y el registro manifiesta, sí, aquí está el testimonio de la escritura, número tal, otorgado por señor ante los servicios del notario X, etcétera. Ese es el requisito que establece la ley. Si esa declaración no se hizo en escritura pública, en un documento ahí, no vale. Y si se hizo sin el acompañamiento de testigos, esa declaración no vale, ¿no? Adolece de acto inexistente. ¿Ya? Entonces, y también si el sobre donde va la obligación, ¿va?, y ese sobre aparece ya lastimado o roto, ese testamento manifiesta nulidad. Inexistente, mejor dicho. ¿Por qué? Porque está manifestando rota el sobre donde va introducida el acto jurídico donde lleva la declaración de última voluntad. Este artículo 977 entonces indica
para el caso de testamento, y así otros casos. Y la ocurrencia que a mí me pasó con el río que les dije, ¿va? Y la posibilidad de compra de un vehículo, definitivamente, jóvenes, estos tres casos definitivamente adolecen de nulidad absoluta. No pueden nacer a la vida jurídica, fuera del mundo jurídico. No puede alegarse ni hacer valer, o sea, hacer ver estos acontecimientos. Muy bien, ahora veamos un poquito la nulidad relativa. Primero, la unidad absoluta es que no cumple los requisitos legales, cae sobre cosa ilícita, ¿va? Que es la materia, el objeto de un acto jurídico. Si eso se manifiesta, nulidad absoluta. Ahora, la nulidad relativa. La nulidad relativa consiste en una sanción impuesta por la ley a aquellos actos jurídicos que se celebran con omisión de algunos jóvenes, de algunos, no todos, pues, de algunos de los requisitos establecidos en consideración en la calidad o estado de las partes que ellos intervienen. La nulidad relativa no se haya establecida en el interés de la moral o de la ley, sino que en exclusivo provecho de las personas quienes la ley las otorga. También ponen en el librito que yo, de nuestro libro, hay ejemplos ahí que ponen. Yo les manifiesto acá unos ejemplos. Un ejemplo donde puede decirse que aquí hay nulidad relativa. Entendiendo los conceptos que nos dicen aquí por omisión de algunos de los requisitos, ¿no? Y los requisitos esos que sobre cosa lícita, ¿va? Que es capaz de celebrar el negocio, es propietario o dueño de la cosa, del objeto, ¿verdad? Y que traslada en venta, en donación, etcétera. Muy bien. Pero alguno de estos no se manifiesta, no aparece, y se hace celebrar el acto donde se hace la declaración de la voluntad. Bueno, esto puede discutirse su relatividad. Sí es anulable, sí se puede anular, pero se puede enmendar, se puede corregir, porque se hizo omitir algún requisito de manera involuntaria o deseando realizar ese acto jurídico en un negocio posterior, pero hubo o apareció otro aspecto que impide o que impidió de realizarlo. Ejemplo, una persona como sujeto de derecho, ¿no? Con necesidad realiza un negocio jurídico, ¿verdad? Celebre ese acto pensando o creyendo que en un tiempo próximo va a ser dueño de una cosa, en los famosos de promesa de venta. Papá o mamá o alguien, propietario, le ofreció que ese terreno va a ser tuyo. En familias sucede mucho eso, ¿no? Si te gradúas o si te casas, yo te prometo darte esa casa. Pero tiene que ocurrir esa condición previa. Muy bien. Y la persona a quien se le ofrece toma en serio, ¿no?, ese ofrecimiento y se cree que muy próximo va a ser dueño de una casa, ¿no?, de un terreno. Y viene, por necesidad de decir, ofrece en venta. ¿Ya?
le dice a la otra persona, mira, te vendo ese terreno que aún no está en mi nombre, pero yo tengo necesidad de dinero, ¿no? Te vendo el terreno. Te vendo el dinero y, bueno, negocia y se establece la relación, ¡pum! Celebran el acto jurídico. Pero resulta que pasa el tiempo y esta persona no resulta siendo dueño de la cosa, porque él depende del otorgamiento de su papá, por ejemplo. Aún no le llegó y él ofreció. Señores, ese acto es, es nulo, pero relativo. Relativo, ¿va? Porque depende la condición a darse, pero si efectivamente el papá, como dueño, le traslada a esta persona. Esta persona, cuando hace el negocio de venta y a cambio un dinero en este momento y la totalidad del valor será otorgado en un plazo determinado, ¿no? En el futuro. Y que ese plazo determinado en el futuro, yo te traslado efectivamente la propiedad. Vamos a celebrar para ese momento el verdadero contrato de compraventa. Entonces, lo que se hace es promesa de venta. Una promesa de venta en un momento futuro. Y la ley en este caso, jóvenes, solo establece 2 años de vida de una promesa de venta. Si pasa, celebra el acto, ¿no? Y luego se hizo toda la negociación, pero termina el plazo de 2 años sin que el dueño de esta persona cumpla con su deber de trasladar efectivamente la propiedad, porque no le han trasladado. Entonces, él, en ese sentido, el afectado, mejor dicho, el afectado aquí, el comprador futuro, puede alegar nulidad de ese negocio, dejar sin efecto. Pero es una nulidad relativa. Se hizo con la omisión de un requisito de ser propietario absoluto. Celebró el acto pensando que va a ser propietario en un tiempo determinado. Pero ese acto jurídico se puede enmendar, ¿no? Puede decir la persona, celebremos otro compromiso de venta por 1 año más y yo te traslado el terreno. Y ahora voy a pedir a que mi padre o que me otorgue la propiedad, ¿no? Que me otorgue la propiedad y por lo tanto hay posibilidad de enmendar mi compromiso. Si no me traslada estos bienes, yo te devuelvo el dinero entre 1 año, por ejemplo. O sea, pues le dan o le siguen dando vida al acto jurídico que hicieron tiempo atrás. ¿Mm? Si bien es cierto, carece de un requisito, ¿va? De trasladar efectivamente la propiedad, el dominio, el derecho de dominio sobre el bien inmueble, no se ha cumplido porque dependía o depende de una condición. ¿Ya? No se hace así como que ya no quiero cumplir, ya no, nada que ver. No, al contrario, quiero cumplir, pero depende de otro acto anterior, ¿no? Entonces, esta es posible su enmienda, su corrección, ¿verdad? Y su corrección en ese sentido. Por lo tanto, jóvenes, el alegar negocio jurídico con nulidad relativa significa que ese acto jurídico se puede enmendar, se puede corregir. Si manifiesta nulidad, sí es cierto, por incumplimiento o de la observación de algún requisito, ¿no? Pero ese requisito se puede cumplir ya en otro momento. Es posible, ¿no?, su corrección. Eso puede darse, entonces se denomina acto jurídico que manifiesta nulidad relativa. Muy bien, la ley nuestra manifiesta otros ejemplos ahí, que anoten ustedes el artículo 1301, 1302 del Código Civil
donde se establece casos, ¿no? En nuestra legislación, donde puede manifestarse nulidad relativa en actos jurídicos. Y finalmente hablemos un poquito así rápido por el tiempo del negocio jurídico. Ahora, ¿qué se entiende por negocio jurídico? El negocio jurídico, jóvenes, nace también de un acto jurídico, ¿cierto? En términos generales podemos decir, un acto jurídico es aquel, perdón, el negocio jurídico es un acto integrado por una o varias declaraciones de voluntad. Repetimos. El negocio jurídico es un acto integrado o se compone pues, por una o varias declaraciones de voluntad. Podríamos agregar ahí consciente, acto lícito, ¿va? Cumpliendo los requisitos legales entonces, ¿va? Dirigidas, dice el concepto, a la producción de un determinado efecto jurídico. Se celebra un contrato de compraventa con la idea de que este va a producir un efecto jurídico, de que yo entre en posesión. Aquel que me vendió se va, yo entro en posesión. Soy propietario de la cosa. Y a las que el derecho objetivo reconoce como base del mismo, cumplidos los requisitos y dentro de los límites que el propio ordenamiento legal establece para cada caso. Es decir, jóvenes, compraventa. En sí, la declaración de voluntad, ahí se tiene que haber dos partes, dos sujetos, el vendedor y el comprador, dueño de la cosa, ¿va? Y dueño del dinero. Entablan una relación. Entonces, yo vendo mi propiedad y debo recibir el pago a cambio. El otro va. Yo compro esta propiedad y pago su valor. Entrego el dinero y me entregan el bien, ¿no? Inmueble. Este es el efecto que se produce de este acto jurídico. El negocio jurídico, repetimos, es un acto en el cual se manifiestan una o varias declaraciones de voluntad de los sujetos, pues, vendedor y comprador, y que la atención va dirigida a la producción de un determinado efecto jurídico, entrega de la cosa y recibimiento del valor, ¿ya? Y a las que el derecho objetivo reconoce como base del mismo, pues definitivamente el derecho de compra-venta, pues la base es la propiedad, ¿no? La cosa lícita, que es la materia, y también el valor, el pago que se le hace a esa venta, es también cosa lícita, ¿no? Que es el objeto de la materia, que ese es el objeto del derecho en este sentido. Y todo esto está señalado, establecido en la ley, ¿no? Hay otras manifestaciones que se entiende por el negocio jurídico. El negocio jurídico, otros dicen, siempre, declaración de voluntad entre particulares para obtener un resultado. Aquí estamos poniendo el ejemplo de compraventa como más fácil, ¿verdad? Pero también, jóvenes, donde se entra una o más declaraciones de voluntad en el acto de matrimonio también, pues, ¿verdad? Cualquier otra actuación en la vida del sujeto de derecho, la persona como sujeto de derecho, que haga y que produzca, esa es la razón de ser del negocio jurídico. Declaración de voluntad
para obtener un determinado resultado. Compro un inmueble para posteriormente resulto siendo yo como comprador propietario de la cosa, propietario de un bien inmueble. Hay un resultado, hay un producto después de la realización de ese acto jurídico, después de haber celebrado ¿ya? El acto de la compraventa. O sea que en el negocio jurídico es una declaración, es un acto jurídico donde hay una o varias declaraciones. Una declaración de compra y de venta. También pueden haber declaraciones de voluntad de dos personas o bien declaración de varias personas. En el caso como ejemplo, pongo la constitución de una persona jurídica colectiva. Caso concreto, la constitución de una sociedad anónima. Una empresa mercantil en sociedad anónima, ¿va? Hay declaración más de dos personas, ¿va? 2, 3, 4, qué sé yo, se constituye en socios, fundadores de una sociedad anónima. Ahí hay una declaración de voluntad. Pluralidad jurídica, le llaman acá. Con la intención, con la esperanza, ¿no? De producir un determinado efecto jurídico. Y el efecto jurídico es, entre todos, hacer crecer su capital. Entre todos, hacer producir una materia. Ya dice que el objetivo de la empresa, producir maquinaria, producir ropa, las maquilas, por ejemplo, ¿no? Y así, las empresas químicas, producir una medicina, o producir un alimento, una bebida, etcétera, entre todos. Hay una declaración de voluntad, ¿ya? Por varios, con la finalidad de producir o obtener un efecto jurídico posterior. De ser propietarios de capital, aumentar capital, ser propietarios de productos especializados de esa empresa. De manera individual es que, por ejemplo, el reconocimiento de hijo que dijimos hace un momentito, ¿va? Hay una declaración de voluntad de ser papá sobre un niño. Y el efecto jurídico que va a producir es ser papá, ¿eh? Y el ser papá con responsabilidad de pasar pensión alimenticia. Estamos. Por ejemplo, la donación que hemos puesto ejemplos anteriormente. Dono un bien inmueble a favor de, y el resultado jurídico que espero que se produzca es que aquel se convierta en propietario en un momento. Y yo me desprendo para que aquel se convierta en propietario de una cosa. Y al ser propietario de una cosa inmueble, joven, hay mucha responsabilidad, o sea, deber jurídico, ¿no? De pagar pensión alimenticia. Entonces, dejamos hasta ahí en términos generales del negocio jurídico. Y lean, por favor, este concepto, ¿va? En el librito que tenemos ahí, es donde les pone ejemplos, ¿no? Es donde se construye, dice, ¿ya? Una voluntad, donde se construye una actividad. Y esa actividad se pretende dar soluciones, se pretende producir efectos jurídicos para los demás. Eso es lo que se dice en otros términos. ¿Alguna duda, jóvenes? De este último,
Aquí pues terminamos el análisis que empezamos en su momento, que yo les pasé ahí nuestra guía del hecho, acto y negocio jurídico. O sea, el acto, para cumplir algo, ¿va? Acto surge por la acción, ¿va? La actividad del hombre con voluntad consciente y sobre cosa lícita. Tranquilo, va. Darle vida a, a un negocio jurídico. ¿Ya? Y el negocio jurídico se hace por declaración de voluntad, ¿sí? Consciente, cosa lícita. Al decir cosa lícita, es posible, pues, de obtención, de obtener, ¿no? De poseer, compra-venta, de un carro, de un terreno. Tener el terreno, tener mi carro, ¿no? El negocio jurídico, declaración de voluntad consciente, lícita, con la espera de que produzca efectos jurídicos con posterioridad, ¿no? Son elementos que vamos a ir agregando con la intención o con la esperanza de que produzca efectos o resultados jurídicos posteriores, de ser propietario, de ser comerciante, de ser productor, etcétera, pero con respaldo legal, ¿no? Bueno, joven, nos vemos el miércoles si no hay comentario de parte de ustedes. Nos tocará siempre con conceptos jurídicos fundamentales. Nos toca ver un poquito objeto del derecho el próximo miércoles. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, Pedro. Descansar.